dijeron que necesitábamos en ese momento creer en la cruz de Cristo y después ya nos podemos olvidar de ella. Ya pasé por ahí, ya viví ese momento, ya tuve la experiencia de venir a los pies de la cruz, soy salvo, creo en Cristo, ya no la necesito. No, la cruz no es algo que podemos dejar atrás. Para el creyente, para el verdadero seguidor de Jesucristo, la cruz es esa cuerda, es esa soga que un rescatista lanza a alguien que está atrapado en un lugar y que no puede salir por sí mismo. La cruz es como ese salvavidas, digamos, que un salvavidas, vaya la redundancia, que un Baywatch para los que somos más oldies, que un guardián de la bahía le avienta a alguien para que lo tome si se está ahogando y poderlo sacar. Y no solo eso, la cruz es como un puente en donde estamos en nuestra vida antigua y podemos cruzar un valle de miseria, un valle de aflicción, de desolación y poder llegar hasta el otro lado donde está Cristo. Y no solo eso, sino que la cruz también es el camino por el cual el creyente va a andar el resto de su vida, va a caminar en todo su peregrinar en esta tierra, va a andar en ese camino que se llama la cruz. Y también es un apoyo para que el creyente pueda crecer, pueda avanzar en su crecimiento espiritual, en su madurez cristiana. Y aún hay más, como dijera un famoso conductor, ¿no? La cruz también, para el discípulo de Cristo, la cruz también se vuelve una meta. Como lo escuchábamos en el devocional de ayer, el llamado para el discípulo es tomar la cruz cada día. Entonces la meta del discípulo es la cruz diariamente. Y si el llamado, si la instrucción es tomar la cruz cada día, yo necesito diariamente venir a ella, diariamente necesito volver a los pies de la cruz. Porque la cruz no es desechable, no es para usarse en un momento y después abandonarla. La cruz no es la pulserita que a uno le ponen cuando va de vacaciones a un hotel todo incluido y mientras esté ahí disfruta y goza de los beneficios que el hotel ofrece. Entonces cuando ya va a volver a su vida cotidiana, pues ya se la quita y la deja. No, la cruz no es desechable. Definitivamente la cruz no es algo que vamos a usar una sola vez. Dicho de otra manera, el mismo evangelio con el cual el creyente ha sido salvo es el mismo evangelio que el creyente necesita hoy y todos los días para caminar en el Señor. Es el mismo evangelio con el cual el cristiano obtiene la gracia, la fortaleza que necesita para poder afrontar las pruebas de cada día, para poder salir avante victorioso ante las diferentes dificultades que se nos presentan y obtenemos gracia y favor para nuestro caminar. Para podernos dejar caer, me gusta este término, esta palabra en inglés, abandonarnos, dejarnos caer por completo, descansar en las manos maravillosas y llenas de gracia de nuestro Salvador. Así que me gustaría presentar unos puntos. Este devocional le puse por título La cruz y el caminar cristiano. ¿Por qué? Es importante recordar que la cruz es necesaria en todo nuestro caminar cristiano y no es solamente un momento de nuestra vida. Punto número 1, la cruz es nuestro principal, o más bien es nuestro único acceso a Dios, a la presencia de Dios. Solamente la obra de Cristo en la cruz garantiza un total y libre acceso, total y libre camino a la presencia de Dios. Vayamos a Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice lo siguiente: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Una vez más, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hay una manera de entrar delante de la presencia de Dios, y es creer en la gloriosa obra de Cristo. Si nosotros quisiéramos acercarnos delante de la presencia de Dios por nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos, confiando en nuestra propia justicia, no solamente sería
absolutamente inútil. No solamente sería totalmente insuficiente, sino que representaría estarnos exponiendo al fuego devastador y consumidor de la santidad de Dios, como lo era en el sistema levítico. Si recuerdan, el sacerdote que se presentaba para entrar a ofrecer el sacrificio tenía que amarrarse como en la cintura como cencerros, como campanas, y una cuerda que llegaba hasta afuera, porque en todo este ritual, digamos, en todo este protocolo que ellos hacían, si ellos faltaban en algo, en el más mínimo detalle, ellos podían caer muertos. O sea, cualquier esfuerzo humano, cualquier rasgo de humanidad en nuestro acercamiento a Dios es inútil. Necesitamos la cruz del Señor Jesucristo. Pero ahora, comparando con el sistema levítico y con los sacrificios que se ofrecían en el lugar santo, esto que era el hombre, el sumo sacerdote, el hombre supuestamente más santo del pueblo, de la tribu más santa, escogía el sacrificio ideal, lo más santo, para entrar al lugar más santo, ofrecer ese sacrificio. Pero Jesús, quien es un sacerdote más santo, se ofreció a sí mismo como un sacrificio más santo y entró al lugar más santo, que es el santuario celestial. Y Él fue para nosotros expiación por nuestros pecados. Y Él fue el quien rompió el velo y abrió un camino para poder acercarnos a Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Dice lo siguiente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Note que en estos versículos está aquí la palabra confianza, seguridad para acercarnos a Dios, y es por una razón: por medio de Cristo. Es por Cristo. Tenemos confianza, algo que no sería posible sin la cruz. Si Dios nos viera tal cual somos, el fulgor de su mirada nos consumiría, nos destruiría totalmente. Penetraría como una lanza, atravesando todo nuestro ser, hiriéndonos de muerte. Sin embargo, al ser la cruz nuestro pase de entrada, cuando Dios nos ve, Él ve a Jesucristo muriendo en la cruz. Cuando Dios nos ve, Él ve la justicia que se derramó en ese madero. Él ve la sangre derramada y ve ese sacrificio perfecto que fue entregado por nosotros. Por eso es que tenemos confianza para entrar. Así que es importante recordar esto. Es importante tenerlo en mente cada vez que venimos delante de Dios. No podemos dar nada por hecho. No podemos pensar en ningún momento que somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente dignos. Es por la cruz de Cristo que podemos tener una relación correcta con Dios, por la fe en Él. Como lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 5, inicia diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjenme nada más aclararles algo, que esta paz de la que está hablando Pablo no es el shalom de Dios, no es esa bendición con la cual el pueblo de Israel o los judíos se saludaban y decían: shalom, el Señor te bendiga, que Dios esté contigo. No, esta paz de la que habla aquí, eirene, es una paz que significa el estado que experimenta un pueblo después de haber pasado un periodo bélico, un periodo de guerra. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es: mientras no hemos sido justificados, Dios está en guerra con el hombre. Es por medio de Cristo que tenemos paz para con Dios. Podemos tener una relación correcta con Él. También a los colosenses, Pablo dice, Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. ¿Cuándo necesita alguien reconciliación? Cuando hay un conflicto.
reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Así que la próxima vez, hermanos, que vengamos delante de la presencia de Dios, la próxima vez que vayamos a la iglesia, la próxima vez que estemos reunidos así como lo estamos aquí, o cuando te dispongas a tener un tiempo con Dios, no podemos venir con una actitud de, ya llegó por quien lloraban, ¿sí? Tenemos que acercarnos ante Dios meditando primero en la obra de Jesús, en la sangre, en la cruz y ese sacrificio perfecto dado por nosotros. Les aseguro que nuestro acercamiento ante la presencia de Dios va a ser muy diferente. Va a estar revestido de humildad, va a ser en total humillación, en total rendición delante de Él. Así que punto número 1, la cruz es nuestro único acceso delante de Dios. Punto número 2, la cruz nos da ánimo para seguir adelante. Vayamos otra vez al autor a los Hebreos, vamos al capítulo 12. Los primeros 3 versos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la Biblia hay varias figuras, hay varios ejemplos que tratan de representar lo que es la vida cristiana. El autor aquí a los Hebreos lo compara con una carrera que el creyente está corriendo. Y él dice, teniendo tal nube de testigos, rápidamente quiero explicar esto, la idea es una carrera y tenemos que remontarnos a ese tiempo como si fuera una pista, un estadio, y están las graderías. Y dice, teniendo esa nube de testigos, quiere decir, recordemos que el capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreos, es el capítulo de la fe, y nos habla acerca de los héroes de la fe, y dice, teniendo a esos hombres de Dios como testigos, y en alguna ocasión escuché una predicación que decía, sí, ellos están ahí viéndonos correr, y sí, nos están echando porras, ánimo, tú puedes, adelante. No, mi hermano. Ellos son testigos para Dios, no para nosotros. Ellos están ahí no para observarnos, sino para que nos sirvan de ejemplo. No hay mayor incentivo para lograr algo que ver a alguien que ya lo hizo y que lo hizo bien. Ellos lo hicieron bien. Ellos son héroes de la fe. Ellos están ahí mostrando que no hay mejor vida que merezca ser vivida que una vida de fe en Dios. Y el mismo Dios de ellos es el Dios de nosotros. Por lo tanto, las obras que Dios hizo con ellos, Dios puede hacerlas en nuestra vida. Y el autor de los Hebreos nos dice, teniendo a ellos como testigos, despójense de todo lo que les impida correr esta carrera que tenemos por delante. Acabamos de decir, la cruz no es para dejarla atrás. Dice, correr la carrera que tenemos los delante, mirando al autor y consumador de la fe, el cual con el gozo delante de él fue a la cruz. El autor a los Hebreos pone la cruz por delante. Miren la cruz para que su ánimo no caiga, no decaiga. Nos anima a despojarnos de todo esto y contemplar al Cristo crucificado. También dice que se sentó a la diestra de Dios. Pero es importante reconocer eso, hermanos. El autor de los Hebreos no ignora la cruz, no la pasa por alto. Veamos a Jesús en la cruz y consideren aquel que sufrió para que nuestro ánimo no decaiga. Para el autor a los Hebreos hay una estrecha relación entre mirar la cruz y cobrar ánimo. Hay una estrecha relación entre considerar la cruz de Cristo y que el creyente pueda tener ánimo para seguir adelante en su vida cristiana. No solamente el autor a los Hebreos, y no es casualidad, pero una y otra vez los apóstoles, cuando escribían sus cartas a las iglesias, cuando les animaban, los exhortaban, les daban palabras de aliento para su crecimiento espiritual, entre muchas cosas y entre tantos temas que ellos les podían hablar,
ellos volvían una y otra vez al mensaje de la cruz. Ellos volvían a recordarles. Algunos ejemplos rápidos. 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí mismo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. 1 Juan 4:9-10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos, en esta carrera, recordemos, no es una carrera de habilidad, no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia, de resistencia, de diligencia. Esta paciencia, esta upomone, como lo menciona la Biblia, que quiere decir perseverar, mantenerse. Es una fe que tiene una esperanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde obtenemos este ánimo? De aquel que murió por nosotros. El mismo que fue crucificado es el mismo que nos dota con fuerzas y poder para seguir adelante. Y como lo dijimos hace un momento, el mismo evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que nos sostendrá durante todo nuestro caminar. Así que diariamente necesitamos el evangelio en nuestra vida para ser animados. La cruz nos da ánimo para seguir. Punto número 3, la cruz y su importancia en nuestra vida diaria. Hace tiempo tuve la oportunidad de estar compartiendo con un grupo de personas en un centro de rehabilitación. Fueron tiempos de verdad de mucha bendición para mi vida, poder compartir con estas personas, y en algún momento reflexionábamos acerca de algunos temas y veíamos lo siguiente, concluíamos que nuestra vida es la suma de todas las decisiones que hemos tomado. Es decir, quiénes somos y dónde estamos ahora tiene que ver con las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, tiene que ver con el sistema de prioridades que hemos establecido, tiene que ver con nuestros intereses. Por supuesto que Dios actúa siempre de manera soberana y la providencia de Dios la podemos ver en cada área de nuestra vida. Sin embargo, hemos adoptado ciertas maneras de proceder que nos llevan a tomar decisiones. El ser humano es un ser de hábitos, de costumbres, y definitivamente nuestros intereses, nuestras pasiones, las cosas que consideramos más relevantes y a los que les dedicamos más tiempo, son las que van formando hábitos en nuestra vida. Así que si vamos a formar hábitos y esos hábitos nos van a llevar a comportarnos de tal manera, nos van a llevar a tomar ciertas decisiones, ¿no creen entonces, hermanos, que es de vital importancia que el evangelio, que el mensaje de la cruz de Cristo tenga injerencia en las acciones repetidas de nuestra vida diaria? ¿No creen que es importante que si vamos a formar hábitos, estos deberían girar en torno al evangelio y deberían de estar permeados por la verdad de la cruz, para que así podamos tener una visión cruz-céntrica en todo lo que hacemos? Cada vez que venimos a Dios en oración, principalmente en las cosas que tienen que ver con asuntos espirituales y con nuestras disciplinas espirituales, y es a lo que quisiera aplicar un poco ahorita, principalmente aplicado a nuestras disciplinas espirituales, porque al venir delante de Dios, al orar, al leer la palabra, cuando adoramos, cuando estudiamos las escrituras, la cruz debería ser nuestra mayor referencia, considerando para entender el mensaje de la cruz, porque entonces y solo entonces podemos vivir vidas que estén firmes en la gracia y ser libres del legalismo. Ojo con esto, porque si mis disciplinas espirituales no tienen como principal eje la cruz, si yo no estoy confiando en la cruz para acercarme a Dios en devoción, si yo estoy tomando mis disciplinas espirituales para acercarme a Dios, entonces estoy confiando en mi propia justicia, y no es más que un absurdo, insuficiente intento
de ganarme el favor de Dios por mis méritos y por tratar de obtener de obtener una gracia que el Señor ya nos regaló en la cruz del Calvario. En vez de esforzarnos en la gracia, se vuelve un ejercicio de esforzarnos por la gracia. Y eso, a la luz de la palabra, se llama legalismo. No podemos sacar la cruz o poner la cruz como algo secundario en nuestra vida devocional. Fíjense lo que dice John Stott, es autor, pastor. Él compara la cruz con una flameante hoguera. Si deseamos que la llama en nuestro corazón se mantenga viva, tenemos que regresar sin cesar a la fuente. La cruz es el resplandeciente fuego en el que se encienden las llamas de nuestro amor, pero tenemos que estar lo suficientemente cerca de Él para que sus chispas caigan en nosotros. O sea, debemos estar lo suficientemente cerca de nuestras vidas y rodearnos por todos lados del mensaje de la cruz de Cristo, del mensaje central del Evangelio. Y me gustaría aplicar esto a algunas de nuestras disciplinas espirituales. Principalmente, memoricemos el mensaje de la cruz. La idea de las Escrituras de memorizar la palabra, en Salmo 119:11 lo menciona como guardar la palabra en nuestro corazón. Ustedes lo conocen. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La idea es que podamos guardar en nuestro corazón las hermosas promesas que Dios nos ha dado, para que así podamos ir a ellas en cualquier momento. O el gran mandamiento que aparece en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus puertas y en la casa, en tu casa. La idea es tener la palabra en nuestro corazón y que esa palabra, por decirlo de alguna manera, circule entre nosotros, que podamos estar siempre con esas palabras. Esa es la idea que la Biblia tiene acerca de memorizar la Escritura, de guardarla en nosotros. Dios quiere que estas palabras siempre estén con nosotros para que en cualquier lugar y en cualquier situación podamos sacarlas y obtener de ellas la fortaleza y el gozo que ellas imparten. Ahora, memorizar la palabra es una tarea ardua. Sería conveniente que pusiéramos un especial empeño en memorizar todo aquello que tenga que ver con el mensaje de la cruz. Un autor lo menciona como memorización estratégica. Quiere decir, el tema central de la Biblia es el Evangelio, es la cruz de Cristo. Okay, vayamos y pongamos un especial empeño en aprender todo aquello que la Biblia nos dice acerca de la cruz de Cristo, de la propiciación, de la expiación, de la justificación. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Además, memorizar la Escritura es una gran y una de las mejores armas que podemos tener para luchar contra la tentación. Y podemos ver a Jesús yendo al desierto cuando el enemigo quiere venir a tentarlo. Su única arma fue: escrito está. Tomemos como ejemplo a nuestro Maestro y memoricemos la Escritura. Sobre todo, pongamos un empeño en memorizar y en guardar en nuestro corazón lo que tiene que ver con el mensaje de la cruz. Número 2, oremos confiando en la cruz. Escuche lo que el pastor C.A. Mahoney dice al respecto. El Evangelio debe ser el centro de su vida de oración. El Evangelio hace posible que nos acerquemos a Dios. El Evangelio nos da la confianza para orar con osadía. Somos aceptados en el amado Hijo de Dios. No hay nada complicado en esto. Para orar el Evangelio, simplemente comience a dar gracias a Dios por la bendición de la vida eterna comprada a través de la muerte de su Hijo. Reconozca que la obra de Cristo en la cruz es lo que hace posible la oración. Dé gracias a Él porque debido a que Jesús cargó la ira de Dios por el pecado, a usted nunca lo separarán del amor de Dios. Dé gracias porque debido a la cruz se reconcilia con Dios y se le ha dado el Espíritu Santo, a fin de que more en usted y lo guíe y le dé poder, de modo que resista el pecado y sirva a Dios. Luego pídale que bondadosamente lo bendiga con todo lo que usted necesita
para obedecerlo y glorificarlo. Y después dice, debido a la cruz tenemos el derecho de pedir con audacia. Pedir con audacia. Esta frase me encanta porque los que tienen hijos saben lo que es eso, pedir con audacia. A tu hijo no le importa si no tienes ni un peso, él te va a pedir. Pide con audacia. Los niños no son temerarios al momento de pedir algo. A los niños no les importa, a un hijo no le importa. Él, oye, tú eres el que me provee todo lo que necesito. El niño simplemente pide. A eso se refiere, pedir con audacia es pedir como un hijo, con esa seguridad de que somos hijos de Dios, que somos aceptos en el amado. Como lo dice Romanos 8, que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es posible gracias a la obra de Jesucristo. El ser hijos es posible gracias a la cruz. Pero también reconocer algo, si vamos a venir a Dios y a pedirle con audacia, o sea, nos da seguridad para pedir, pero pediremos, oraremos centrados en la cruz. Es decir, si vamos a considerar la cruz para orar y para pedir de manera adecuada, pensaremos y pediremos aquellas cosas que Cristo ganó en la cruz. No vamos a pedir para deseos carnales, no vamos a pedir banalidades ni cosas que digamos de alguna manera estimulen mi humanidad. Pediremos por todo aquello que Dios tiene en su corazón y pediremos por todo aquello por lo cual Jesucristo derramó su sangre. Pediremos por salvación, pediremos por libertad, por la gracia para permanecer firmes. Pediremos la fortaleza para que el cristiano pueda seguir adelante, pueda vencer las luchas y para que su iglesia permanezca santa, pura y guardándose para Él. No pediremos conforme a nuestros deseos, pediremos por todo aquello que está en el corazón de Dios, por todo aquello que está conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo oró que se haga tu voluntad antes de ir a la cruz. Nosotros necesitamos ir a la cruz para poder pedir que se haga tu voluntad. Oremos confiando en la cruz. Número 3, adoremos con la mirada puesta en la cruz. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, hay un sinfín de razones por las cuales nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestra adoración no resultarían gratas delante de Dios. Hay una gran lista por las cuales tú y yo somos incapaces de ofrecer ofrendas aceptables delante de Dios. Muchas veces tienen que ver con nuestra desobediencia, con la idolatría de nuestro corazón, con la incredulidad. Nuestras ofrendas de adoración por sí mismas nunca complacerían a Dios, por mucho que lo intentemos. Estarán manchadas con nuestra pecaminosa naturaleza. El factor definitivo para que nuestra adoración sea aceptable ante Dios es la fe en Cristo y nuestra unión con Él. Porque Cristo es la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto que también a nosotros nos limpia y nos perfecciona para ser aceptables ante Dios. Así que Dios acepta nuestra adoración no en base en lo que hemos hecho, sino en base en lo que Jesús hizo, en ese hermoso sacrificio, esa bella ofrenda que satisfizo su ira. Una vez más, Pastor C.J. Mahoney dice, el Evangelio, Cristo y este crucificado es la historia central de la Biblia, por lo que debería ser la historia central de nuestro cantar, de nuestra adoración corporativa. Este es el asunto de mayor importancia y esto debería reflejarse en nuestras letras. Nosotros no debemos nunca en la adoración dar la impresión de que no necesitamos un mediador. No hay momento en el que usted y yo no necesitemos un mediador para acercarnos al Padre. A la luz de su santidad y de mi pecaminosidad, yo no puedo acercarme a Dios sino a través de la cruz de Cristo. Si sacamos la cruz de nuestro cántico, si sacamos la cruz de nuestra adoración, el resultado es una adoración centrada en el hombre, que nos hace creer que somos dignos, que somos muy importantes. Basta con comparar los bellos himnos de antaño, comparar la música moderna de hoy en día de artistas que se dicen cristianos y realmente sus canciones pueden estar dirigidas a
a una mujer o a otro hombre o a alguna otra deidad extraña o a cualquier cosa, y están más centradas en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que sentimos, que en la obra de Jesucristo. Uno de los cantos para mí más hermosos acerca de la cruz, su letra original en inglés dice: cuando contemplo la maravillosa cruz en que murió el príncipe de gloria, mi ganancia más rica la cuento como pérdida, y como un pobre desperdicio todo mi orgullo. Oh, the wonderful cross se llama este himno. Me gustaría que me acompañara rápidamente a Apocalipsis 5. No es un pasaje tan largo, voy a tratar de leerlo todo. Iré rápido para poderlo leer todo. Apocalipsis 5 dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y pueblo, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. Más adelante dice, versículo 12, decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y el honor. Y al final, el versículo 13, y al final dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y todo en el cielo se postró en adoración. El cielo no supera la cruz. Hermanos, esto es importante, porque todos los personajes que aparecen aquí no fueron redimidos como usted y yo. Los ángeles no fueron lavados con la sangre de Cristo. Los ángeles siempre han estado con Él, adorándolo. Todos los seres celestiales, ellos son seres celestiales, son santos. Y ellos adoran recordando la cruz. Ellos adoran con la vista puesta en el Cordero inmolado. Dice que el león de Judá, él tenía el poder de abrir el libro. Pero cuando adoran, dice: el Cordero que fue inmolado. El Cordero, por tu sangre nos has redimido para Dios. El cielo no supera la cruz. Jim Elliot lo señala así: uno es tomado por sorpresa por este énfasis sobre la cruz en Apocalipsis. El cielo no se olvida de la cruz, como si hubiera mejores cosas en las cuales pensar. El cielo no solamente es cristocéntrico, sino también cruzcéntrico, y hay bastante ruido en el cielo acerca de la cruz. El cielo adora al crucificado. Todos los seres celestiales exaltan la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, ellos reconocen, aunque no hayan sido comprados con esa sangre, que la cruz es lo más grandioso que ha existido jamás. Hermano, si el cielo adora al Cordero inmolado, si el cielo adora a Jesucristo en la cruz, usted y yo deberíamos tener un gran énfasis en nuestra adoración acerca de la cruz de nuestro Salvador. Número 4, voy a tratar de ir rápido. Estudie el Evangelio y toda la Biblia con una visión de la cruz. La Biblia es la historia de Dios guardando a un pueblo, preservando un linaje del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. No obstante, en el desarrollo de esta historia hay muchas cosas
que no se relacionan directamente con Jesús, sin embargo podemos verlas a la luz del plan general de salvación. Recuerdan que lo hemos mencionado, estas 4C: creación, caída, cruz, consumación. El pastor Sugel Michelén dice: la Biblia es un viaje que lleva hacia Jesús, pero no todo es Jesús, ni Jesús está en todas partes. Hay muchas otras cosas en la Biblia. Sin embargo, la Biblia siempre nos llevará por un camino en dirección a Él. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, los ángeles dijeron que Cristo vendría, que sufriría, que sería glorificado, que esa gracia sería para nosotros y que el Evangelio sería anunciado. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Jesucristo, camino de Emaús, con estas dos personas. Él comienza, dice Lucas 24-27, comenzando desde Moisés y todos los profetas, le declaraba lo que la Escritura decía acerca de él. También cuando vemos en los Hechos a Felipe con el etíope que estaba leyendo al profeta Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lees? No sé, nadie me lo ha explicado. Él se lo explica y comienza desde Isaías a declararle todo el Evangelio de Jesús. Desde esa escritura le anunció el Evangelio. Así que al acercarnos a la Biblia, sin duda alguna podemos considerar el plan general de redención y podemos ver cómo es que la cruz, cómo es que el Evangelio tiene injerencia en lo que estamos leyendo, en lo que estamos estudiando, y podemos tener mayor luz para saber cómo aplicarlo a nuestra vida. Ya lo hemos aprendido. No podemos leer algo y tratar de aplicarlo directamente a nosotros. Necesitaríamos entender en su contexto original qué se quiso decir, qué significaba para ellos en ese momento. Después podemos buscar otras partes de la Biblia que nos brinden mayor información acerca de esto. Después consideramos el plan general de redención de Dios y entonces vemos cómo el Evangelio brinda luz a este pasaje y sabremos lo que Dios quiere decirnos para poder aplicarlo a nuestra vida. Sin duda alguna, estudiar la Biblia con esta perspectiva nos va a llevar a glorificar a Cristo y la obra redentora de la cruz. Y número 5, tomemos la cruz como nuestra mayor defensa contra el pecado y las luchas diarias. El sistema sacrificial de Levítico, como lo mencionábamos hace un momento, se ofrecían sacrificios constantes, día y noche, los sacerdotes, por sus propios pecados y por el pecado del pueblo. Sin embargo, me encanta el autor a los Hebreos cómo dedica toda esta carta a anunciar la superioridad de Cristo en muchas cosas. Y él presenta a Cristo también como un mucho mayor, mejor y supremo sacerdote, y también como un mucho mejor sacrificio. Los capítulos 7, 9 y 10 están plagados de esto. Así que Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta era la idea que tenía la gente. O sea, los sacrificios que se ofrecían en el lugar santo, por decirlo de alguna manera, tenían vigencia, tenían fecha de caducidad, si lo queremos ver así. Sin embargo, cuando Jesucristo aparece por primera vez en su plan ministerial, Juan el Bautista lo ve y dice: véanlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitará limpiarlo y volverlo a limpiar. Él quita el pecado del mundo. Esta es una gran declaración de Juan el Bautista. Entonces la cruz
como arma, como defensa contra el pecado, contra la tentación, contra las luchas diarias. Es nuestra gran ancla segura. Escuche esto, el pastor Gavin Peacock es un pastor que fue de joven, él fue jugador de fútbol profesional y de hecho de grandes equipos, él se convierte bien al Señor, él es pastor. Menciona esto, señala al respecto: en el momento en el que la tentación y el pecado están viniendo y Satanás está intentando tentarte, recuerda a Cristo y recuerda lo que costó salvarte. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Él murió por los pecados, incluso por los pecados que tú estás a punto de cometer. Recuerda también que Él dijo: yo estaré contigo todos los días. Así que Él está contigo ahí en medio de la tentación, y cree que la promesa de tu Salvador está por encima de los placeres efímeros que el pecado te promete. Cuando Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted y yo, hermanos, debemos creer que esa salida, o sea, necesitamos entender y saber en nuestro corazón firmemente que Dios ya proveyó la más fiel y poderosa arma para vencer al pecado y la tentación en Cristo, en la cruz de Cristo, y la victoria que Él ganó sobre la muerte y el pecado. También Pablo dice a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz, despojando a principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Así que la mayor victoria, hermanos, que usted y yo tenemos sobre el pecado no es cuando está ahí todo dispuesto para que tú caigas y que está todo listo y dice: si lo hago nadie me va a ver, nadie se va a enterar. O puede ser no necesariamente pecado o tentación, quizá una aflicción, algo, una lucha muy grande, y por la gracia de Dios dijiste: no caí, no lo hice, no caí en depresión, no, el Señor me libró, gloria a Dios que lo pudimos hacer. Esa no es la victoria más grande, ese es el resultado. La victoria más grande fue mucho antes, fue en la cruz, cuando Cristo dio su vida, dando muerte a la muerte y triunfando sobre el pecado. Por eso cuando Pablo a los romanos dice: el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en esta gracia. Estamos en esta gracia de nuestro Señor. Y al final de este capítulo, Romanos 6, 22 y 23 dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ya no estamos obligados. Había una deuda por el pecado, pero ya no estamos obligados a ella. Los que son de la doctrina del doble 15 saben lo feo que se siente estar obligados. Y si no me entendió, juéguese a sentar dominó en la tarde y vas a ver que se siente muy feo estar obligado. Unos pocos nada más lo van a entender. Pero había una deuda que estábamos obligados a ella. Escuche esto: la cruz nos brinda la oportunidad de cancelar una deuda que jamás podríamos pagar, para luego obtener una recompensa que jamás podríamos ganar. Lo leo nuevamente: la cruz nos brinda la oportunidad de cancelar una deuda que jamás podríamos pagar, para luego obtener una recompensa que jamás podríamos ganar. Todo esto es gracias a la obra de Cristo. Así que la próxima vez que pasemos por pruebas, tribulaciones, tentación o pecado, ya sea que nos estemos ahogando en un vaso de agua realmente, o que en verdad estemos siendo afligidos y pasando por un valle de aflicción, hermanos, recordemos que no hay sufrimiento más grande que el que Cristo padeció en la cruz. Y todo esto fue para darnos las bendiciones maravillosas que hoy tenemos: salvación, libertad y victoria sobre el pecado.
Ya para terminar, consideremos lo siguiente, y me gusta siempre terminar de esta manera, resaltando la gloria de Dios. Punto número 4. Esto fue tratar de aplicar el mensaje de la cruz a estas disciplinas o a estas áreas de nuestra vida cristiana. Vamos a recapitular rápidamente. La cruz es nuestro único acceso a Dios. Número 2, la cruz nos da el ánimo para seguir adelante. Número 3, la cruz, el mensaje del Evangelio, tiene injerencia en nuestra vida cristiana, y vimos todos estos puntos: orar la Biblia, cantar el Evangelio, memorizar el Evangelio, estudiar el Evangelio, tomarlo como nuestra mayor defensa. El último punto que quiero compartir con ustedes es: la cruz es la más grande muestra de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. No existe ninguna definición que el ser humano haya intentado formular, o incluso si juntáramos todas las definiciones que podamos tener de la gloria de Dios, serían insuficientes para describir tan sublime grandeza. Dios en su misericordia ha permitido al ser humano a lo largo de la historia ver pequeños destellos, pequeños brillos de su gloria para que lo podamos ver. Pero no hay nadie capaz de contener toda la majestad de la gloria de Dios. Por eso cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, no sabes lo que estás pidiendo. Te vas a esconder atrás de la roca y te voy a dejar que veas mi espalda, pero si tú me vieras, te mueres. Como dice una cuñada que yo amo mucho: te mueres. Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo hacemos entonces para ver la gloria de Dios? ¿Cómo lo vamos a ver? Si no podemos ver la gloria de Dios, lo vemos por medio de Jesucristo. Otra vez el autor a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si queremos ver la gloria de Dios, vamos a mirar a Jesucristo, no podríamos ver a Dios a los ojos, pero podemos ver el tierno, el amoroso, el precioso rostro de Jesucristo. Por eso Pablo a los Corintios dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 2 Corintios 4:6, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo me encanta en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesús. Podemos ver la gloria de Dios. Es posible, hermanos, eso es una gran noticia. ¿Puedo ver la gloria de Dios sin ser destruido? Sí, porque puedo mirar a Jesús, porque puedo mirar la cruz, porque lo puedo ver a Él. En la cruz se juntan los atributos de Dios. Por eso no hay una mayor muestra, un mayor ejemplo o expresión de la gloria de Dios, porque Jesús es la imagen exacta de Dios. Y en esa cruz vemos sus atributos, y para nuestra mente humana limitada y tan corta, incluso puede ser irónico, puede ser contradictorio los atributos de Dios manifestados en ese momento. ¿Cómo juntas el amor con la ira? En la cruz es posible. ¿Cómo juntas el castigo con el perdón? En la cruz. ¿Cómo juntas la misericordia con el juicio o el sufrimiento con el gozo? En la cruz. ¿Cómo juntas el poder con la humildad? O la humillación con la exaltación, o la victoria con la muerte? En la cruz de Jesucristo. Y no solo eso, ¿cómo junto mi humanidad con la divinidad de Dios? Gracias a la cruz. ¿Y cómo hago que mi debilidad sea transformada en fortaleza, o que mi injusticia sea cubierta por rectitud?
en la cruz de Cristo. ¿Cómo podríamos olvidarnos de la cruz? ¿Cómo podemos hacerla a un lado? Si la cruz es el eje, si todo lo que hacemos, si todo lo que somos en Dios y todas las bendiciones que hemos recibido de su mano y todas las promesas que podemos tomar y todas las victorias que podemos apropiarnos de ellas porque Dios lo ha dicho, y esta gracia que tenemos, todo es gracias al Hijo de Dios que fue hecho un cordero. Un sacrificio más perfecto. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. Todo es gracias a que el Hijo de Dios fue a la cruz. Él fue el único que podía satisfacer la ira de Dios y pagar el precio por nuestros muchos pecados. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Por eso también Pablo, cuando en Romanos 11, cuando explica detalladamente el plan de Dios, que escoge a un pueblo, después el pueblo se desvía, entonces Dios escoge a los gentiles para salvar a los gentiles, pero también mover a celos a este pueblo, y dice, al final todos van a venir delante de Dios, todos los van a reconocer. Y él termina diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la gloria de Dios, ¿quién podrá conocer su mente, sus juicios? Todo es por Él, de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias por Cristo. Gracias por esa cruz. Gracias, Señor, porque el hecho de que hoy estemos aquí siendo bendecidos, siendo ministrados, es gracias a ese día en donde tú decidiste torturar a tu propio hijo, en donde tú decidiste llevar a tu hijo a morir y sufrir el gran precio que Él pagó por nosotros. Gracias a Jesucristo que tú nos ves a través de esa preciosa sangre. Gracias a Jesucristo que podemos acercarnos ante ti, podemos adorarte de una manera espiritual y siendo sacrificios aceptables. Podemos orar confiando en el Evangelio. Podemos guardar la palabra en nuestro corazón y entenderla a la luz del sacrificio de Cristo. Podemos usar la cruz como nuestra mayor defensa contra el pecado y como nuestro mayor apoyo para obtener el ánimo para salir adelante. Gracias, Señor. Oh, qué maravillosa es la cruz. Qué maravillosa que podemos tener siempre la cruz delante de nosotros. Siempre podemos ver al Hijo de Dios crucificado. Siempre podemos mirar a Él. Mirarlo a Él, contemplarlo, considerar a aquel que sufrió y cobrar ánimo para no desmayar. Muchas veces no tenemos idea de lo bendecidos que somos, porque esta bendición no la tuvieron los ángeles, no la tuvieron los seres vivientes que están en el cielo, no la tuvieron esos seres que describe el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en el cielo se dice día y noche, digno es el Cordero inmolado. Y queremos que esa sea nuestra actitud, Señor, una vida de adoración, de servicio, que quiera exaltar siempre la cruz de Cristo, que quiera exaltar siempre el Evangelio, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, por el cual somos hechos justicia de Dios en Cristo. Te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tus muchas misericordias, tu amor para con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Jaciel. Vamos a tomar un receso y para más o menos ir haciendo el ajuste de media hora. Son las 11:40, entonces nos vemos aquí a las 12:10. ¿Ok?